Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. La mano de Dios estaba con él. Juan es el hijo de Zacarías, el mudo, y de Isabel, la estéril. Su aparición anuncia la llegada de los tiempos mesiánicos en los que la esterilidad se convertirá en fecundidad y el mutismo llegará a ser exuberancia profética. Para recalcar esta pertenencia del bautismo al ilustre linaje del Antiguo Testamento, San Lucas nos transmite un relato de su maravilloso nacimiento que evoca el perfil de las grandes vocaciones de los antiguos profetas. Al fiel testimonio del Bautista en favor de la mesianidad de Jesús correspondió el aval de Cristo sobre la grandeza sin igual de su precursor. Juan es el más grande de los profetas y el mayor entre todos los nacidos de mujer. Él es un hombre sincero y honesto que practica la denuncia del mal, aunque en ello le vaya la vida. Él es un hombre humilde y sensato que reconoce que su persona y su anuncio están en función de otro superior a él, del que él es simple testigo. Una sola frase condensa todo su mensaje: conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. A la gente bien dispuesta, el Bautista les propone 2 actitudes básicas: amor y justicia. La familia del Bautista discutía qué nombre poner al niño. Para la sociedad entonces, el nombre era muy importante. Tenía mucho que ver con la vida de esa nueva criatura o con lo que iba a hacer. A Juan le querían llamar Zacarías como a su padre, pero su madre se opuso y le llamaron Juan. Juan significa Dios es propicio, Dios se ha apiadado, Dios es misericordia. Y en su nombre lleva el mensaje, la noticia que ha de difundir su misión, es decirnos cómo es Jesús, cómo es Dios con nosotros. Quiere proclamar que Dios está de nuestra parte, porque Dios siempre es propicio con nosotros y nunca está en contra de nosotros, porque Dios se apiada siempre de nosotros y nunca nos condena, porque Dios derrama siempre con nosotros su misericordia, su ternura y nunca su estricta justicia y su estricto castigo, como nos recuerda el Papa Francisco constantemente en la bula del jubileo que estamos celebrando y que, en su momento celebramos, el rostro de la misericordia. Se llamará Juan, Dios es propicio, Dios se ha apiadado, Dios es misericordia. Así es Dios y así es Jesús. En su bonita misión de presentar a Jesús, Juan el Bautista, como los buenos presentadores, tuvo mucho cuidado de realzar a Jesús y quedarse él en la penumbra. Conviene que él crezca y yo disminuya.
el lenguaje coloquial de hoy, Juan, señalándonos a Jesús, nos dice: quédense con Él y no conmigo, síganlo a Él y no a mí. Él es la luz, yo no soy más que el que le señala a la luz. Él es la verdad, la vida, el camino. Yo no soy más que el que señala quién es el camino, la verdad, la vida. Quédense con Él y no conmigo. Jesús, el que siendo hombre es también Dios, el que nos presenta Juan el Bautista, nos ofrece su persona, su amor, su luz, su ayuda, su consuelo, su esperanza, su compañía. Los únicos alimentos capaces de saciar las ansias de sentido y de felicidad que anidan en todo corazón humano. En el fondo, esta misión de Juan la hemos heredado todos los cristianos. Una de nuestras tareas fuertes es indicar a todos quién es Jesús, para que acudan a Él, para que descubran quién es Él y lo que nos ofrece, y se dejen cautivar por su amor, porque con Jesús se vive mejor. En la perspectiva del Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el último eslabón de una cadena de testigos con los que Dios fue preparando a su pueblo antes de la llegada de Jesús. Y fue visto como un profeta, porque en la tradición bíblica eran los profetas esos testigos privilegiados, capaces de interpretar la voluntad de Dios y de ser voceros de su palabra en medio del pueblo. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Conceptos como espada afilada, flecha bruñida, puntiaguda, pueden ofrecernos una imagen de la persona y de la vocación proféticas como la de alguien incisivo, cortante, vehemente y solitario. En realidad, Juan, el hijo de Zacarías e Isabel, parece encuadrar con esa imagen, viviendo en el desierto y dando voces para llamar a la gente a la conversión. Pero ¿es esa la esencia del profeta? Alguien solitario que grita sus ideas para convencer a los demás de sus errores. En realidad, el profeta es alguien alterado por la palabra de Dios, no porque haya quedado insano mentalmente, sino que, por el contrario, es alguien que encontró su centro en otro, que le habló pronunciando su nombre, invitándolo a una misión fascinante y gloriosa, la de ser luz, siendo un instrumento de salvación. El profeta es alguien que, aunque parezca duro e inexpugnable, se cansa, se cuestiona, debe reorientarse cada vez. Reconoce que Dios es su fuerza y que su entereza no proviene de sí mismo, sino de esa palabra fundante que lo guía y lo nutre. Por eso, abrazando a aquel que le da esa identidad desde dentro, puede desligarse de toda pretensión de protagonismo autorreferencial y de apoyar el sentido de su actividad en su propia fama. Yo no soy, respondía Juan, a quienes le querían otorgar el título de Mesías. Él sabía que no estaba en sí mismo la fuente de su identidad, sino en la misión otorgada, misión que, cuanto más grande y desplegada, más debía estar apoyada en la fuerza de Dios. Pues, ¿qué será de este niño? El cambio de nombre en Juan fue el signo de que su identidad no estaba sujeta a tradiciones ni a expectativas familiares. Su identidad tenía que ver con una misión, y para esta misión él debía crecer y fortalecerse en el Espíritu. Su misión era ayudar a la conversión del pueblo antes de que llegara Jesús, para que a su llegada el Mesías pudiera encontrar un pueblo bien dispuesto. El bautismo fue el modo que este último profeta encontró para significar esa preparación, esa conversión. Podríamos decir, qué creativo. En realidad fue una herramienta pastoral magnífica, pues de todos lados venían a su encuentro y se hacían bautizar. Y tú, yo, nosotros, aunque nuestro nacimiento no haya estado acompañado de hechos extraordinarios, ¿no estamos acaso también llamados a ayudar a los demás a disponerse para escuchar a Jesús? ¿No somos también plasmados portentosamente para colaborar con el Señor
para que su salvación alcance hasta el confín de la tierra. No estamos invitados a ser creativos, a interpretar las búsquedas y necesidades de quienes nos rodean y traducirlas en gestos restauradores que reorienten sus vidas hacia la verdad. Pero, ¿cómo hacerlo? Juan nos puede dar unas pistas y algunas palabras claves nos pueden orientar. El Señor pronunció mi nombre. ¿Cómo reconocer en nuestra vida esa voz que nos altera, nos descentra de nuestros egoísmos y nos centra en la persona de Jesús y en su proyecto? Mi Dios era mi fuerza. ¿Cómo sostener nuestra vida y nuestro actuar en quien nos habita y nos llama? ¿Cómo vivir desde dentro o cómo vivir desde adentro hacia afuera para ser firmes sin ser rígidos, para ser íntegros e integradores sin ser eclécticos? Yo no soy. ¿Cómo ser protagonistas de la misión sin pretender ser la estrella de Belén hacia la que todo el mundo tiene que mirar? ¿Cómo ser ventana para que todos se encuentren con el Señor y no ser un muro pintado con nuestras propias voces y consignas? Que la mano del Señor repose sobre nosotros y nos haga crecer y fortalezca nuestro espíritu, como lo hizo con el niño Juan. Pero quisiera concluir con esta reflexión en torno a la palabra del día de hoy respecto al profetismo. Un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón. Ese es un profeta. Conforme al corazón de Dios. Anuncia la palabra de Dios, no anuncia su propia palabra. Dios busca mediadores para mantener activo su diálogo con la humanidad, mediadores que sean conformes a su corazón. Lo fue Isaías, que expresa su cansancio y el sentido de sus desvelos, tal como lo hemos escuchado en la primera lectura. Lo fue también Juan el Bautista, profeta de la conversión. Dios busca a hombres y mujeres que sean conformes a su corazón, formados y moldeados por medio de su palabra, recreados por el dinamismo de su aliento, capaces de generar esperanza, amantes de la vida. Desde el principio Dios hizo al hombre capaz de ser su interlocutor, capaz de responder en su libertad al requerimiento del amor de Dios. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos o hermanos todos, define el diálogo de esta manera: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, reconciliarse, perdonarse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y lleno de coraje, de valor, no es una noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. El diálogo pertenece a nuestra vocación más originaria. Hemos sido creados para albergar a Dios y su palabra. La opacidad del mundo no se debe solamente a la contingencia de la humanidad. Está vinculada también con el hecho de que este mundo es fruto de la libertad y gratuidad de Dios. Si Dios crea es porque ama. El término crear, en hebreo bar, significa literalmente hacer lo nuevo, lo inesperado. En sí mismo expresa la libertad del Creador, que de la nada puede hacer lo nuevo y hacerlo gratuitamente. Dios eligió darse a conocer al mundo y revelarle que Él mismo es fruto del amor, a través de quienes nada tenían. El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la bondad divina. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. No otra cosa que un ferviente y desinteresado amor deberá impulsar el nuestro, dice el Papa Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam. El ser humano recibe el mundo sin poder por sí mismo reconocer en él la mano que se lo regala, pero Dios le revela su origen e invita al creyente a recibirlo de su amor como una gracia. La discreción es, por tanto, expresión de su amor.
Es un riesgo que Dios corre en su infinita libertad, el de verse rechazado, y bien sabemos, no solo por la Sagrada Escritura, sino por la experiencia, que la humanidad está profundamente marcada por el rechazo que no cesa de oponerse a Dios, haciendo de la historia humana una historia pecadora. La vinculación a Dios es frágil. Cuando vemos amenazada la vida, nos refugiamos en valores más tangibles y ponemos nuestra confianza en valores en lo que poseemos y podemos manejar. Por eso el judío es invitado a orar 2 veces al día, la oración Shema Israel, que comienza con estas palabras del Deuteronomio: escucha Israel, Shema Israel, Adonai Elohem, Adonai Echai. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 5. Corazón, alma, vida, fuerza, poder, designan las 3 energías fundamentales del ser humano. El corazón es el lugar de todas las pasiones, de todas las vinculaciones. El alma es la vida, lo que hace al ser humano autónomo y libre. La fuerza y el poder tiene sus raíces en el instinto de posesión. El ideal del justo es unificar en su persona todas estas energías para entregarse en su totalidad al Dios uno, tal y como lo hizo Juan el Bautista, ese pequeño profeta de la conversión. Quien desfallece en la fe deja de poner en Dios su corazón, porque rehúsa darle la vida y pone su confianza en sus propios bienes. Cuando todo va mal, se acusa a Dios de silencio y se le reemplaza. Cuando todo va bien, se le olvida porque no hay necesidad de él. El profeta es un hombre que entiende esa discreción divina, que deja al hombre libre. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos indica que cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, dijo: yo no soy quien piensan, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias de los pies. Juan habló de parte de Dios, pero supo hacerse a un lado para que la luz de Cristo brillase por sí misma. De esta manera, Juan disipó toda confusión de la gente que lo tenía como el profeta definitivo. Mirar es saber menguar, empequeñecerse, no como un ser servil, sino como quien es responsable de la vida del otro. Hay que dejar paso a la luz que nos aleje de la oscuridad, y nuestra luz es Cristo Salvador. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace, in notitia veritatis proficere, pax et bonum.